No sé cuánto tiempo haber pasado de que había fallecido. Y empieza a sonar mi celular. Ese era el ringtone que traía. Y lo agarro y decía, compa, vale. Fallecido. Sí, claro. Ya había pasado tiempo. Claro. Obviamente no contesté. Yo lo que quise relacionar es sus pertenencias se la ha de haber quedado. La muerte solía tener una última frontera, el silencio. Hoy, esa frontera ya no existe. Durante siglos, desaparecer o morir significaba lo mismo, el vacío absoluto. Significaba vaciar cajones, guardar ropa que ya no volvería a usarse, o en el caso de una desaparición, pegar carteles, buscar por cielo, mar y tierra, hasta que un día aprendes a vivir con el silencio. Y entonces, una noche, la pantalla de tu celular se enciende. Es un simple hola. Un mensaje enviado desde una cuenta que, técnicamente, no debería existir. En la era digital, los cuerpos se esfuman, pero las cuentas se quedan. Hoy, vamos a abrir el archivo de los fantasmas digitales. Personas que ya no están, pero que nunca dejaron de escribir. En el mundo existen historias que te helarán la sangre, relatos que parecen salidos de la mente de alguien profundamente perturbado, cosas que uno nunca pensaría posibles en la vida real. Pero para las víctimas que conocerás hoy, y para muchas otras que contaremos en este canal, estas historias fueron totalmente reales. En esta ocasión traigo para ti fantasmas digitales, desaparecidos que siguen escribiendo. Antes, cuando alguien se iba de nuestras vidas, por muerte o desaparición, dejaba objetos, una cama vacía, ropa en el armario, fotografías. Pero hoy dejamos algo mucho más complejo, nuestra huella digital. Las cuentas permanecen activas, quedan datos, contraseñas y sesiones abiertas, cosas que no siempre mueren con nosotros. Lo que estás a punto de ver no es necesariamente paranormal, pero tampoco es normal. Son casos reales, extraños, profundamente perturbadores, y conforme avancemos, empezarás a notar un patrón. Un hilo invisible que conecta estas historias de una forma inquietante. Para entender la naturaleza de los fantasmas digitales, vamos a adentrarnos en algunos casos que, a mi parecer, son el más claro ejemplo de lo que esto significa. El 25 de noviembre del año 2006, México perdió a una de las figuras más carismáticas de la escena de música regional en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Valentín Elizalde. Tras salir de una presentación, fue brutalmente atacado por un grupo criminal, quitándole la vida a Valentín, a su representante y a su chofer. El país entero lo vivió como una tragedia nacional. Pero lo que pocos conocen ocurrió semanas después del funeral. Cuando me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con puentes y flores. Que se sirvan vino y que traigan los morales. Su amigo cercano, el presentador Rafa Valderrama, ha relatado en varias ocasiones una experiencia que hasta el día de hoy le eriza la piel. No fue una sombra, no fue un ruido de la casa. Fue algo mucho más directo, mucho más íntimo. Su teléfono celular.
Es bien sabido que tenía una estrecha relación con Valentín Elizalde, Sí. el Gallo de Oro. Sí, Somos buenos amigos. sí. Y en aquella década la comunicación era vía radio, Cierto. con los Nextel extintos. Te mandaban una alerta, comunicabas, etcétera, etcétera. Fallece Valentín Elizalde, de la forma en que todo el mundo sabe. La camioneta en la cual se desplazaba Valentín Elizalde recibió más de 50 impactos de bala. Y de los Nexteles habíamos pasado a los celulares Nokia, el de los de la Viborita. Ya somos grandes, ya estamos arcaicos un Carátulas de poco. colores. Sí. Y yo tenía registrado a Valentín como Compa Vale. Sí. Perfecto. No sé cuánto tiempo haber pasado de que había fallecido. Y empieza a sonar mi celular. Ese era el ringtone que Sí, traía. sí, y sí, lo sí. agarro y decía Compa Vale. Fallecido. Sí, claro. Ya claro, había pasado tiempo. claro. Obviamente no contesté. Yo lo que quise relacionar es sus pertenencias se la ha de haber quedado alguien más. Su hermano, el chico Elizalde, el flaco, su mamá Cami o no sé, ¿no? Pero yo lo que relacioné es, dije, ellos se quedaron con el número. Claro, y están Ajá. o avisando, ¿no? Y cuando marco, ya después de mi actividad, el número, o sea, no es de que el número está dice, el número no existe. Sí. No existe. Era la leyenda que te decían, el número que marcas Cierto. no existe. Dije, ¿qué? Lo dejé pasar. Cuando tengo la oportunidad de toparme a su hermano, Francisco Elizalde, el gallito, que le mando también un fuerte abrazo, le comento, oye gallo, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto. Y me dice, mi Rafita, no me chingue. Las cosas de Valentín las tiene mi mamá en un closet especial. O sea, no hay acceso No a hay eso. forma. Y ahí está el celular de Vale. Y me acuerdo que después, cuando me topó doña Camila, me dijo, platíquele. El gallo me dijo, platíquele a mi mamá. Le dije, ¿para qué? ¿Cómo güey? le haces? ¿Pa' Sí, qué? Claro, claro. Pero esto ya te estoy diciendo que había pasado 10 años, 7 años. Y le platico a doña Camila, lo que pasa, doña Cami, que pasó esto y esto y sonó mi celular. Y me dijo, ya ve, qué bueno que a alguien también ya le pasó porque nadie me cree. Doña Camila sentía que Valentín iba a visitarla. Órale. De repente ya cuando estaba dormida sentía como Valentín se sentaba en el fondo, en la parte de abajo de la cama. Ajá. Sentía como la tapaba. Había manifestaciones por parte de Valentín, le movían las cosas. Tanto fue así que ella ya se acostumbraba a eso. Pero nadie le creía. Ella decían que era, mi mamá El le extraña proceso, tanto, sí, es la claro. sugestión. Claro. Entonces, y de hecho, Pacorro Elizalde, el gallito, me decía, se lo juro, Rafita, que nos hablamos de usted. Me dijo, hasta que tú platicaste eso, le empezamos a creer, le empecé yo a creer a mi mamá todo este tipo de cosas, porque a ese nivel. Qué fuerte. Hoy, aquel número sigue siendo recordado como el contacto que nunca debería haber existido. El compa Vale, un amigo que ya no estaba, pero que parecía querer decirnos que, en su mundo, la señal nunca se perdió. Si lo ocurrido con Valentín Elizalde es un misterio de cercanía, el caso de Frog Liebs en Alemania es un enigma técnico y criminal. Frog tenía 21 años, era estudiante de enfermería. En junio de 2006, tras salir de un pub en la ciudad de Paderborn, desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, su teléfono celular no se apagó. Durante la semana siguiente, su familia y su novio, Chris, recibieron una serie de llamadas y mensajes de texto que los mantuvieron atrapados en un estado constante de angustia. No eran llamadas de auxilio. Frog hablaba de forma monótona. Decía que estaba bien, que volvería pronto. Chris notaba que sus respuestas eran evasivas, medidas, como si cada palabra hubiera sido ensayada de antemano. Lo inquietante no era solo lo que decía, sino desde dónde lo hacía. La policía rastreó la señal y descubrió un patrón.
Cada llamada provenía de una zona industrial distinta, siempre en movimiento, siempre fuera de alcance. No había un punto fijo, no había un lugar al que llegar. La última comunicación ocurrió una semana después de su desaparición. En esa llamada, en la que también estuvo presente su hermano Frank, algo cambió. Frank le hizo una pregunta directa. ¿Dónde estás? Frog respondió en un susurro. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Cuando le preguntaron si estaba secuestrada, respondió primero que sí y luego que no. Fue lo último que se escuchó de ella. A diferencia de otros casos, aquí no existen grabaciones públicas. No hay cintas que podamos escuchar. El gobierno alemán ha mantenido ese audio bajo resguardo durante casi 2 décadas. Solo queda el testimonio de quienes contestaron el teléfono. Ellos describen una voz que no parecía la de Frog. Una voz lenta, apagada, como si estuviera bajo el efecto de sedantes, o como si alguien, fuera de cuadro, decidiera qué podía decir y qué no. Imagina escuchar la respiración de tu hermana, saber que está viva en ese segundo, y al mismo tiempo entender que sus palabras ya no le pertenecen. Si los casos anteriores nos hablaron de voces atrapadas en el tiempo, este nos enfrenta a algo distinto. Una conciencia que se niega a desconectarse. Jack Froese vivía en Pensilvania. Tenía 32 años cuando una arritmia cardíaca terminó con su vida, en junio de 2011. Fue una muerte súbita, sin advertencias, sin despedidas. Para su familia y sus amigos lo que quedó fue el vacío absoluto. 5 meses después del entierro, en noviembre de 2011, esa calma artificial se rompió. Varios amigos y familiares comenzaron a recibir notificaciones en sus teléfonos. Eran correos electrónicos enviados desde la cuenta personal de Jack. No era spam, no eran mensajes automáticos. No había enlaces extraños ni errores de formato. Eran correos privados, directos, cargados de información que solo el Jack vivo podría haber conocido. Uno de los mensajes más perturbadores lo recibió su mejor amigo, Tim Hart. El asunto del correo decía: "Te estoy viendo". En el cuerpo del mensaje, Jack escribió: "¿Me escuchaste? Estoy en tu casa. Limpia tu maldito ático". Tim contó después que se quedó sin aliento. Solo unos días antes había estado en su ático, completamente solo, trabajando entre polvo y cajas olvidadas. En un momento de frustración, habló en voz alta, se quejó del trabajo y mencionó el nombre de su amigo fallecido. No había nadie más en la casa. Nadie más sabía que Tim había subido a ese ático, un lugar que rara vez visitaba. Pero Tim no fue el único. Su primo, Jimmy McGraw, también recibió un correo desde la cuenta de Jack. El mensaje mencionaba una lesión en el tobillo, una que Jimmy se había hecho jugando fútbol. El problema era el tiempo. Esa lesión ocurrió meses después del funeral de Jack. El correo decía: "Sabía que te ibas a lastimar el tobillo. Te lo advertí". La familia buscó respuestas técnicas. Revisaron los registros de actividad de la cuenta. No encontraron direcciones IP desconocidas,
No hubo inicios de sesión sospechosos. La contraseña de Jack no era conocida por nadie más. No había rastro de un intruso. A diferencia de una llamada que se pierde en el aire, estos mensajes seguían ahí, guardados en servidores, respaldados, intactos, como una prueba digital de algo que no debería ser posible. Nunca hubo una explicación lógica. Para Tim y para Jimmy, no se trató de un hacker con un sentido del humor retorcido. Fue algo más íntimo, más inquietante. Un último gesto de un amigo que encontró en el código digital una forma de decir que, aunque su corazón se detuvo, su atención seguía fija en ellos. Un recordatorio de que la huella digital no es solo un rastro de nuestro pasado. En ocasiones, parece tener vida propia en el presente. Al principio te dije que había un hilo invisible conectando estas historias. Ahora que las hemos recorrido todas, ese hilo se vuelve evidente y aterrador. Ese hilo es la pérdida de control sobre nuestra propia voz. En cada uno de estos casos, la tecnología permitió separar la esencia de una persona de su cuerpo. Ese es el hilo invisible, la fragilidad de nuestra identidad. En la pantalla, un mensaje escrito por un ser querido y un mensaje escrito por un asesino pueden verse exactamente iguales. Hoy, la muerte ya no es un muro de silencio absoluto. Es una frontera llena de grietas digitales. Hemos construido un mundo donde la presencia y la ausencia se han vuelto peligrosamente difíciles de distinguir. Esto nos obliga a mirar nuestra propia huella. Algún día, todos nosotros seremos fantasmas digitales. Nuestras cuentas, nuestras fotos, nuestras sesiones abiertas. Todo eso nos sobrevivirá. Ecos de una vida que ya no está, esperando en una base de datos a que alguien o algo los active. Tal vez lo más inquietante no es que los muertos puedan hablarnos, sino que nosotros, los vivos, hemos creado un sistema donde nadie se va del todo, donde el último visto o un correo desde el más allá es lo único que nos separa del olvido. Ahora que conoces estos casos, dime qué piensas tú. ¿Es un consuelo saber que nuestra voz puede trascender de la muerte? ¿O es una maldición quedar atrapados para siempre en el código? Si alguna vez has visto un nombre iluminar tu pantalla en mitad de la noche, o has sentido que alguien te observa a través de una notificación, compártelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y antes de irte, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, el terror siempre está a un clic de distancia.